la palabra del Señor siempre nos va a exigir, ¿cierto?, que nosotros nos santifiquemos delante del Señor. Amén. Que Dios nos bendiga, que busquemos su santidad, que busquemos, ¿cierto? Dice la frase que Jesucristo nos dice ahí, ser santos como yo soy santo. Amén. Que se nos bendiga. Amén. O sea, la santificación no es imposible. Usted me dice, no, hermano, que nadie va a llegar a ser completamente santificado. La palabra del Señor dice lo contrario. La palabra del Señor nos dice que sí, realmente podemos santificarnos delante del Señor. De hecho, está, ¿cierto?, como todos sabemos, que Jesucristo, ¿cierto?, actúa, ¿cierto?, como nuestro abogado y dice que Él es el que nos santifica. Amén. 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 Que Dios lo bendiga. Así que no podemos decir que es imposible tener, digamos, santidad o buscar santificación. Ahora, ¿qué significa la santificación? La santificación significa ser apartado para un uso santo. Amén. O sea, apartarse para ser santo. Porque la palabra santo significa apartar. Que Dios lo bendiga. Amén. Entonces, santificación. Ahora, también significa consagrarse. ¿Ya? Consagrarse. Dedicarse. Eso significa consagrarse. Dedicarse a. Podríamos decir entonces, consagrarse, ¿cierto?, a Dios. ¿Ya? Dedicarse a Dios. Hacerse sagrado. Que el Señor bendiga. Todas las cosas de Dios son sagradas. Amén. Porque son santas. Amén. Amén. Que el Señor bendiga. Y si usted es de Dios o quiere ser de Dios, o sea, usted tiene que consagrarse, tiene que ser también sagrado. Que Dios lo bendiga. ¿Es posible eso? Gloria a Dios. Estos temas de la santificación o la santidad es un tema que ya no se predica, que ya no se enseña. Solamente se predica de una sanidad interior, más que una santidad interior. Se predica hoy más de una, ¿cierto?, de que Dios quiere el corazón y dejamos todo lo demás para el mundo. Pero la palabra del Señor nos enseña que dice que Él nos quiere completito. Amén. Dios no quiere solo parte de nosotros, Dios quiere todo de nosotros. Que Dios nos bendiga. Por lo tanto, debemos consagrarnos al Señor completamente. Vamos a ver algunos textos bíblicos. Veamos Romanos capítulo 4, verso 5. Aquí vamos a dar cuenta que aquí es algo no que viene directamente de nosotros. Si nosotros buscamos al Señor, es Él el que nos santifica, es Él el que nos lleva, ¿cierto?, a este estado de bendición. Que Dios nos bendiga. Nosotros por sí solos no podemos santificarnos. No podemos. Somos inmundos. Que Dios nos bendiga. Entonces, Romanos capítulo 4, verso 5 dice: más al que no obra, sino en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Más al que no obra, sino al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El Señor bendiga. Amén. O sea, ¿qué es lo principal? ¿Cierto? Creer, ¿cierto?, aquel que justifica, en aquel que justifica. ¿Y quién justifica? Jesucristo. Amén. ¿Amén? O sea, nosotros fuera de Él nada podemos hacer. Así dice la palabra del Señor. Fuera de Él nada podemos hacer. ¿Dónde está nuestra santificación? En Cristo. No hay otra alternativa, no hay ninguna otra posibilidad. Amén. De santificar nuestras vidas delante de Él, sino a través de Cristo. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, verso 9. Ahí cuando uno dice, por ejemplo, cuando uno ve los hermanos que dicen, uno ve que los hermanos no llegan a la iglesia, ve que los hermanos no vienen a la oración, ve que los hermanos no están apegados a las cosas del Señor, y después le preguntan, no hermano, si estoy bien. Claro, lindo está. Lindo va a estar así. No, hermano, si estoy bien, yo
usted me juzga, pero yo espiritualmente, Dios sabe cómo está. Algunos son bien, ¿cómo decirlo? Especiales. Especiales, ¿no? Yo diría la palabra más dura. Son bien caraduras. Perdón que diga de esta manera, pero algunos son bien caraduras. Uno le pregunta, Dios sabe cómo estoy. Oiga, Dios sabe, y nosotros también. Porque por su fruto se conoce el árbol. ¿O no, hermano? El árbol, si no hay fruto, usted no me puede decir que está bien. Porque no vemos los frutos. Que el Señor bendiga. Que el Señor bendiga. Si muchas cosas, hermano, hay muchas cosas que saltan a la vista. Que no es necesario tener un discernimiento acabado del espíritu para darse cuenta de estas cosas. Amén. ¿Ah? Por eso que cada uno de nosotros, sobre todo los que tienen responsabilidad dentro de la iglesia, sobre todo los que tienen un don dentro de la iglesia que es utilizado por el Espíritu Santo, los que son utilizados, ¿cierto?, en la coordinación, en la predicación, en la enseñanza de la palabra, los que predican el mensaje de salvación, los que hagan culto. Es importante que cada cual cuide su vida. Guarde su pie al entrar a la casa del Señor, o sea, que tenga cuidado, ¿cierto? Que se cuide del Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, cualquier decaimiento, cualquier cosa, se nota. ¿Se nota o no se nota? Hasta a mí a veces se me nota cuando yo sentí momentos de decaimiento, momentos de tristeza, y a veces, por más que trate de que no se note, se nota. Se nota. Pero que eso no me lleve a hacer cosas contrarias, sino que aún aferrarme más al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Romanos 5:9 dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Miren qué lindo. ¿Se da cuenta? Pues mucho más, o sea, no es poco, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. A ver, dos cosas. Todos nosotros hemos llegado al Señor, hemos llegado a nuestras vidas. Por lo tanto, dice su palabra, ¿cierto?, que cuando uno acepta a Cristo como su Salvador y está en Él, dice que su sangre lo limpia de todo pecado. ¿Ven? O sea, nosotros apelamos siempre, ¿cierto?, en toda nuestra existencia, dentro de todas nuestras oraciones, a que la sangre de Cristo nos limpie de todo. Eso nos santifica, eso nos purifica, nos ayuda, ¿cierto?, a tener un estado espiritual. Que el Señor bendiga. Que el Señor bendiga. Entonces uno, muchas veces cuando ve que, porque se nota, cuando un hermano no tiene oración, cuando un hermano no se prepara espiritualmente, cuando uno ve que vive un evangelio muy, no hay nada que exalte el nombre del Señor en su vida. Entonces uno va a decir: ¿estará la sangre de Cristo lavando esa vida? ¿Estará la sangre de Cristo actuando en nosotros? Nosotros como hijos del Señor, hermano, tenemos que procurar que constantemente, ¿cierto?, la sangre del Señor lave nuestro espíritu, limpie. Que la sangre del Señor, ¿cierto?, purifique nuestro ser. Porque aquí dice, pues mucho más, ¿cierto?, mucho más importante, mucho más seguro, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, no hay otra alternativa. Que el Señor bendiga. Por eso que es imposible, hermano, que un hermano que no se presente, ¿cierto?, ante el Señor, ante su gracia, y que esté siempre buscando al Señor, que no esté en eso, es imposible que pueda decir que está bien. Es posible decir, no, es bien. Claro. Bien de afuera. Bien, Pero para él,
Que Dios los bendiga. Por eso que Jesús les dijo a los fariseos, sepulcro blanqueado, por fuera está impecable, ¿cierto? Pero por dentro está lleno de huesos de muerte. Amén. Nosotros no tenemos que llegar a eso. Nosotros tenemos que llegar a que por dentro y por fuera, ¿cierto? Seamos santificados. Amén. Que el Señor nos bendiga. Sí, Señor, amén. La santificación es el crecimiento en santidad del cristiano en su entendimiento, intención, pensamiento y acción. ¿Cómo está eso? ¿Le gustó? Claro que echarle agua, dice. A ver, la santificación es el crecimiento. O sea, existe un crecimiento. Por eso uno, dentro de la casa del Señor, podemos notar quién realmente, ¿cierto?, está en crecimiento. Mi hermano me dice, creo que es crecer. Usted siempre dice que le gustaría que los hermanos crecieran. Y muchos creen que crecer es tomar púlpito. Y eso no es crecer. Es una consecuencia de una bendición que Dios da. Pero eso no refleja un crecimiento. Porque hay hermanos que nunca han tomado púlpito y son tremendamente maduros en las cosas del Señor y tremendamente crecidos en las cosas del Señor. Sin embargo, no toman púlpito. ¿Por qué? Porque no hay la gracia. No es lo que el Señor le ha dado. Pues uno debe ser bien sincero consigo mismo y decir, esto es lo que me dio Dios y esto no es lo que me dio Dios. Simplemente, no tengo gracia para esto. Dios no me ha dado gracia para esto, pero me ha dado gracia para otras cosas. ¿Sí o no? Claro. Entonces uno debe ser, ¿cierto?, claro y preciso. Y no porque no tenga gracia para predicar en el púlpito, usted no sirva. No, usted sirve, todos servimos. Pero acuérdense que somos todos un solo cuerpo. Todos cumplimos una función, otros cumplimos otra función. Pero todos por el mismo espíritu. Gracias, Señor. Somos todos lo mismo. Pero me diga. Ahora, la santificación es el crecimiento en santidad del cristiano. Pero en santidad, ¿en qué áreas? Y aquí las vamos a nombrar. En su entendimiento. Un entendimiento con santidad, guiado por el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Que nuestro entendimiento sea santificado por Dios. Que todo lo que entendamos sea lo que realmente Dios quiere que entendamos. Que nada nos desvíe. Ahora, santificación también en nuestra intención. En todas las intenciones de nuestro corazón. En todo lo que hacemos, que nuestras intenciones sean puras delante del Señor. Que no hayan dobles intenciones. Cuidado con la doble intención. El corazón es engañoso. El corazón siempre actúa doble. Con dos intenciones. Tengan cuidado. Nosotros tenemos que tener una intención santa, pura para el Señor. Que el Señor bendiga. Amén, hermanos. Amén. Es nuestra intención. Que Dios nos bendiga. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por amor al Señor, como decíamos ayer en la palabra. Amén. Por amor al Señor. Que se nos bendiga. No por adquirir otras cosas. Eso es doble intención. Pero cuando nuestras intenciones están santificadas por el Señor y han crecido en Cristo, nuestra intención siempre va a ser para bendecir. Va a ser dentro de lo que Dios quiere. Ahora, intención, pensamiento. Y aquí sí que es grande. Nosotros tenemos que tener nuestros pensamientos santificados. Y ¿saben? Una de las armas más grandes del diablo para destruir es atacar los pensamientos de los hermanos. Que Dios nos bendiga. Es atacar los pensamientos de los niños. Yo voy a graficar una acción que siempre ocurre. De repente un hermano viene por la otra vereda, otro hermano viene por la otra vereda. Y el hermano lo va a saludar y la hermana pasó. Y el hermano que con la hermana ni me saludó. Y entonces el diablo dice, aquí le ponemos pensamiento. Claro, tiene algo contra este hermano. No es nada cristiano. Los cristianos debemos saludarnos en todos lados. ¿Tiene razón? Amén. Tiene razón. Debemos saludarnos por todos lados. Pero, ¿será lo que hizo la persona? ¿Está usted en el corazón de la persona?
¿Está usted en la mente de la persona que no lo saludó? A lo mejor la hermana iba pensando en otra cosa y estaba tan distraída, pensando en su problema a lo mejor, o en algo que tenía que hacer urgente, y simplemente no lo vio. Tenía la vista clavada en algo y no lo vio. Simplemente no lo vio. Pero ¿dónde el enemigo ataca nuestros pensamientos? Cuando nosotros torcemos las cosas a lo malo. Cuando todos lo miramos malo. Dice en Tito, ¿cierto? La palabra del Señor, que para los puros todo es puro. Pero más para los impios para los impuros y los corrompidos, todo es impuro. Todo es impuro. O sea, todo tiene algo malo. Que Dios lo bendiga. Toda la acción que se hace, es por algo malo, es por una intención mala. Eso tenemos que purificar nuestras mentes, ¿cierto? Nuestros pensamientos de eso. Porque muchas veces, hay hermanos que actúan de una manera sin ninguna mala intención y a veces lo interpretamos mal. Y decimos, claro, el hermano debiera estar, a lo mejor piensa esto de mí, a lo mejor cree esto de mí, y se mete entre esos pensamientos y después lo hace realidad. Y después estamos enojados unos con otros. Y a veces no andamos ni cerca. ¿Pasa o no pasa? Amén. Por eso tenemos que tener santidad en nuestros pensamientos. Siempre tratar de pensar en lo bueno. Que se nos bendiga. Aunque a veces pasemos por leso. A veces es bueno pasar por leso. Pero no pensar mal. Amén, hermano. Santificar nuestros pensamientos. Una persona que tiene su mente santificada, pasa la hermana por el frente, pasa el hermano, la deja hermana el segundo tirado, es decir, parece que la hermana debe tener problemas, voy a orar por ella. No estaba distraída, no me vio. Siempre pensando en lo bueno. Justifique lo que tal vez podría ser injustificable. Justifíquelo. Porque eso nos va a ayudar a no pensar mal. A ver. Justificar. ¿Usted podría justificar a su hermano? Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué? Andar buscando la excusa a los hermanos. Que Dios nos bendiga. Porque ha pasado, hermano. Sí, Señor. Ha pasado. A veces nos adelantamos los justos. Que se nos bendiga. O el hermano venía a la micro de su trabajo, la micro llena, y venían unos impíos que no respetan a nadie y venían fumando arriba de mí. La gente reclamó, pero como son gente violenta, gente mala, no hicieron caso, siguieron fumando arriba de mí y echando el pelo y tomando cerveza. Y el hermano venía ahí en la micro, venía en la micro, no venía a la casa en la micro. Se le impregnó su ropa los olores que ellos tenían. Y cuando llegó a la iglesia, saludó al portero. Y el portero dijo: el hermano fuma. ¿Te das cuenta? Sí, así predica que yo soy fuma. Ni de pasado cigarro. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Que se nos bendiga? ¿Somos mal pensados? Que el Señor nos bendiga. Por eso el diablo siempre va a tratar de enredar las cosas para meter en nosotros malos pensamientos. Y a través de los malos pensamientos va a venir la disensión, la discordia y la división. Que Dios nos bendiga. Por eso que el Señor nos manda a santificar primero nuestro entendimiento y también nuestros pensamientos, nuestras intenciones, ¿cierto? Y nuestros pensamientos. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Amén. ¿Ya? Entonces, siempre usted, cuando pasen cosas así, nunca tiene juicio de Dios. Ore al Señor, el Señor, ayúdame, hermano, para que le den un auto, no esté pasado así largo. O la hermana, ¿cierto? Cuando llega la hermana del trabajo, lo saluda con un beso y le siente perfume de otra yegua.
Que el Señor les bendiga. Está ahí pasado el perfume de mujer. ¿Qué pasó? Que Dios los bendiga. Pero mira, si estáis pasado, bueno, que alguien me saludó y tenía acceso al perfume y me dejó pasar. Puede ser, ¿no? Algunos dicen que la confianza está en peligro. Pero eso está el mundo. La palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de confiar en el Señor y debemos, ¿cierto?, siempre mirarlo todo con buenos ojos, analizarlo todo de buena manera. Al menos cuando ya hay pruebas irrefutables de situaciones malas. Ahí ya no hay nada más que hacer. Pero siempre nosotros debemos tratar de tener buen pensamiento hacia los que nos rodean. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Recuerden que nuestro enemigo es mentiroso. Recuerden que nuestro enemigo es calumniador. Recuerden que nuestro enemigo, ¿cierto?, es falso. Recuerden que nuestro enemigo es injuriador. Recuerden que su enemigo y mi enemigo nos odian. Que Dios los bendiga. Por eso nosotros tenemos que, ¿cierto?, todo nuestro entendimiento, toda nuestra intención y nuestro pensamiento justificar, santificarlo delante del Señor. Y luego dice, y acción, que todo lo que hagamos en sí sea para la gloria del Señor. ¿Cuánto dice la ley? Que Dios nos bendiga. Miren, vamos a ir a 1 Tesalonicenses 4, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 3 al 7. Que Dios nos bendiga. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 7. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que Dios nos bendiga. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que nos santifiquemos. Mire qué bonito. Fácil y bonito. Que Dios nos bendiga. Nuestra santificación, ¿cierto?, es la voluntad del Señor. Luego dice, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Vamos a parar ahí. Que se nos bendiga. Hay muchas cosas que el diablo ha ensuciado y pueden atentar contra nuestra santificación. Que Dios nos bendiga. Amén. En parte mi hermano Pablo tocó algunos temitas, tocó algunas cositas en una predicación acá en la iglesia. Que Dios nos bendiga. Pero fíjense bien, vamos a volver al verso 3, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, en todo sentido. Ya vimos adelante todos los sentidos de la santificación que hay en nuestra vida. Ahora, dice bien claro, que os apartéis de fornicación. Dios nos bendiga. ¿Usted sabe lo que es fornicación? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué me puede decir que es fornicación? Es cuando tienen relaciones fuera del matrimonio. Relaciones sexuales fuera del matrimonio. Eso es lo que entendemos nosotros, ¿cierto?, por fornicación. Que se nos bendiga. Pero aquí la palabra fornicación, ¿cierto?, tiene un significado más amplio. Aquí la palabra fornicación no significa solamente aquello, sino que la palabra fornicación aquí tiene un significado mucho más amplio que expresa, ¿cierto?, todo tipo de acto inmoral. Amén. Que se nos bendiga. ¿Por qué? Porque aquí lo pone antes. Pone antes esta explicación. Porque lo junta con, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la santificación no es solamente
enfocada a un área, sino a todas las áreas. Que Dios nos bendiga. Y luego dice que os apartéis de fornicación, o sea, que os apartéis de toda, ¿cierto? Cosa impura, de toda cosa, ¿cierto? Que pueda ensuciar nuestras vidas, de toda inmoralidad. Y aquí nos abre la puerta este texto para lo que viene. Fíjense bien lo que viene. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Fíjense bien. ¿Cómo tenemos que tener a nuestra esposa, los hermanos? En santidad y en honor. ¿Qué es santidad? La santidad es el crecimiento, ¿cierto? La santificación es el crecimiento en santidad del cristiano, en su entendimiento, en su intención, en su pensamiento y en su acción. Dios lo bendiga. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces nos dice aquí que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dios lo bendiga. O sea, que nosotros sepamos tener nuestra propia esposa en santificación, ¿cierto? En entendimiento, en intención, en pensamiento y en acción. Dios nos bendiga. ¿Me están captando bien, verdad, no? Entonces, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Ahora, luego viene el siguiente versículo que va a aclarar aún más. Aquí apunta. Y aquí viene el tiro fuerte. Dice, no en pasión de concupiscencia. Dios lo bendiga. No en pasión. Hay una palabra llamada pasión. Dios lo bendiga. Pero no es cualquier pasión, sino es una pasión de concupiscencia. O sea, una pasión sucia, pecadora, inmunda, de concupiscencia, de pecado. Que el Señor nos bendiga. Y luego aclara más todavía diciendo, como los gentiles que no conocen a Dios. ¿Amén? Amén. Vamos a ordenar. ¿Qué significa? En el mundo, hermanos, o sea, Dios dejó, ¿cierto?, para el matrimonio, ¿cierto?, algo muy hermoso, que es la relación íntima, la relación sexual. Amén. Que a través de eso Dios nos da los hijos y une a la esposa con el esposo. Los acerca, los une, ¿cierto? Y se produce, ¿cierto?, ese acercamiento y ese, ¿cierto?, ¿cómo le podemos decir? Ese goce entre esposo y esposa. Que el Señor nos bendiga. Nadie puede decir que la relación sexual es pecado. No es pecado porque la dio Dios para el matrimonio. Es un regalo de Dios para el matrimonio. Amén. Que Dios nos bendiga. Para la pareja del matrimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Tengo una cosa. Diga. Usted dice que el matrimonio y la relación sexual no es pecado. No. Estamos de acuerdo. Pero vamos a dar un ejemplo. El ser humano común y corriente de afuera, la relación sexual lo lleva más allá. Ya, a eso voy. No se me adelante. Ya. A eso voy. Ya. Vamos a cortarlo aquí porque si no me va a borrar la idea. Que se nos bendiga. Ah, ya voy, hermano. Que se nos bendiga. Entonces, dijimos que la relación sexual no es pecado. Porque Dios la dio Dios para el matrimonio y todo lo que concierne, ¿cierto?, en la unión entre hombre y mujer. Pero aquí nos dice claramente, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. El Señor nos bendiga. Hoy día, en el mundo, el diablo todo lo tuerce, todo lo ensucia, Amén. todo lo tergiversa, para que el hombre se atrape a sí mismo. Amén. Una vez lamentablemente escuché a un pastor que dijo, en el matrimonio está todo permitido, en la intimidad. Mentira del diablo. Amén. Porque la Biblia dice, ¿cierto?, que, ¿cierto?, los impíos,
¿cierto? Cambiaron, ¿cierto? A ver, que me acuerdo del texto, no me acuerdo Uso de esta, natural. no lo tomé. El uso natural de la mujer. El uso natural de la mujer, ¿cierto? Y se echaron con varones y las mujeres se echaron con mujeres. Que se lo bendiga. Que se lo bendiga. Amén. Amén. También habla, ¿cierto?, la palabra del Señor que, ¿cierto? No tengo los textos, no me acuerdo dónde están y no los anoté. ¿Ya? Porque no iba a entrar en esta área, pero el Espíritu Santo me está llevando a esta área. Amén. Yo no sé por qué, pero el Espíritu Santo me está llevando a esta área y tengo que hacerlo. No puedo seguir si no lo hago. 1.26. ¿Ah? Romano 1.26. Romanos 1.26, a ver. Que he hecho una ayudadita porque en realidad no iba a apuntar a esto, pero el Espíritu Santo me está llevando a esto. Romanos 1.26. Donde dice cambiar la naturaleza de la mujer. Ya, vamos viendo, a ver. Aquí nos vamos a clarificar. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Aquí hay algo importante. Este es el que dice, cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza, contra lo que Dios dio. Amén. Que si nos bendiga. Y aquí vamos a ser un poco crudos, ¿ya? Porque es necesario, estamos en la escuela dominical y estamos para aprender. Dios al hombre y a la mujer le dio sus órganos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sus órganos masculinos y sus órganos femeninos. Y eso cumple una función natural. Amén. Que se nos bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Cierto? Complicado este tema, ¿no? Entonces, el mundo hoy día tuerce todo. Tuerce todo. O sea, lo que se debe ocupar para lo que se necesita, se ocupa para otras cosas. Que se nos bendiga. Un ejemplo bastante fuerte, que es, digamos, el sexo oral. Dios creó nuestra boca para comer, no para el sexo. Y el mundo la ocupa para el sexo oral. Sí, señor. Eso es pasión desordenada. Que se nos bendiga. Amén. Por eso aquí dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor. Amén. ¿Usted puede someter a su esposa a un sexo oral? No. ¿Por qué? Porque no es santo delante de Dios Amén. y porque no honra a su esposa con eso. Amén. Que Amén. Dios nos bendiga. En santidad y en honor. ¿Te clavaron la señal? Pobre mi Dios. Por eso que aquí dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus laxivias es los pecados sexuales, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la destrucción debida a su extravío. Que se nos bendiga. Amén. Verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Que se nos bendiga. Aquí vamos a entrar a un punto en que muchas veces cuando una persona ensucia su mente con situaciones o con cosas, viene un desencadenamiento terrible. Cuando un hombre o una mujer, yo he escuchado parejas que dicen que para incentivarse en lo íntimo, ven películas Pornográfica. pornográficas. Que se nos bendiga. ¿Eso qué es lo que hace? Eso ensucia la mente, provoca la laxivia. Sí, señor. Que se nos bendiga. Eso provoca, ¿cierto?, en nosotros, ¿cierto?, las pasiones desordenadas. Por eso se llama pasiones desordenadas, porque es un desorden. Y muchas veces, muchos copian situaciones de ese tipo de películas para llevarlas a su, ¿cierto?,
vínculo que es el matrimonio. Y eso ante Dios es desordenado y vergonzoso. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Amén. Ahora, yo quiero ser bien claro en esto. Quiero ser bien claro en esto. El hombre y la mujer, ¿cierto?, tienen que buscar entre los dos, ¿cierto?, sus comodidades. No sé si usted me entiende. No me entiende. Muchas veces, ¿cierto?, por condiciones físicas, ¿cierto?, por condiciones de salud, por condiciones, ¿cierto?, porque a veces hay mujeres que son operadas, hombres que son operados, ¿cierto?, en cierta parte, que se nos bendiga, y no pueden adquirir cierta posición, digamos de esa manera. ¿Por qué? Porque les provoca dolor, les provoca incomodidad. En esa actitud, en esas circunstancias, ¿cierto?, muchas veces tienen que adquirir posiciones de comodidad. ¿A eso me refiero? A la posición, ¿cierto?, del sexo. Mira, como se me dice. Que se nos bendiga. Que se nos bendiga. Amén. Y muchas veces por comodidad, por salud, por situación física, tienen que adquirir otra posición a la tradicional, digámoslo así, a la normal. ¿Ven? Eso no es pecado. Pero cuando la mente se tuerce y empieza a buscar posiciones y le ponen nombre, porque eso, así son las películas pornográficas, y exageran muchas cosas y todo ese cuento. Que Dios nos bendiga. Eso es pecado. Eso es bajar, ¿cierto?, la integridad de la mujer. Eso es bajar el honor de la mujer y del hombre. Que Dios nos bendiga. Porque aunque usted no lo crea, hay hombres que son obligados a hacer cosas, como así también hay mujeres que son obligadas a hacer cosas. Que Dios nos bendiga. Amén. Por eso que la palabra de Dios dice que nosotros debemos tener santificación en todo. En todo. Que Dios nos bendiga. Por eso que la palabra del Señor enseña que el marido debe amar a su esposa. La esposa debe amar a su marido. La mejor incentivo, hermano, para tener una buena relación con su esposa es que usted ame a su esposa. Amén. Que Dios nos bendiga. No es una película, ¿cierto?, subida de tono. No es que usted se disfrace de Superman y se disfrace de enfermera. Que Dios nos bendiga. Eso incentiva la morbosidad. Amén. Que Dios nos bendiga. Pero no va a incentivar, ¿cierto?, el amor a su esposa. Porque la relación es un acto de amor, un acto de entrega mutua. El mundo refleja la acción sexual como una guerra entre dos seres, el hombre y la mujer, y el que le gana a uno es el campeón para acá. Y el hombre siempre quiere ser campeón para acá, entonces busca una y otra manera. Algunos toman esta pastillita azul, pero eso no consiste en eso, porque el diablo todo lo tuerce. Amén. Y en el mundo, hermano, las cosas están tan torcidas que ahora muchas veces, hermano, hay conceptos errados en los jóvenes, en las señoritas, en las parejas, hay conceptos totalmente equivocados y torcidos. Por eso que la palabra del Señor nos llama a la santidad, a santificarnos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Entonces, la santificación tiene que llegar en todas las áreas, desde la más íntima hasta la más pública. Amén. La palabra del Señor nos enseña claramente esa situación. Nosotros no podemos, ¿cierto?, consultar. Hay un libro que se llama, que lo nombran mucho, que habla de puras posiciones de sexo. Kama Sutra. Kama Sutra. Kama Sutra. Eso no podemos. Que el Señor nos bendiga. Ahora, si usted con su esposo, su esposa, ¿cierto?, como lo dije antes, por comodidad, por salud, por una situación de sin dejar de hacerlo natural,
porque algunos ocupan, y perdón que sea tan crudo en esta parte, pero muchos ocupan, por ejemplo, el sexo anal, y todo ese tipo de cosas. Eso no es íntimo. Que el Señor bendiga. Eso se hizo para otra cosa, Amén. no para el sexo. Sí, Señor. Hay drogas que se ocupan para eso, y eso es lo que usted tiene que usar, y a eso usted tiene que regirse a lo que Dios le dejó. Y de ahí, el amor a usted lo guiará, el amor de su esposa, de su esposo, lo guiará, ¿cierto? No solo en actos, sino en palabras. Que se lo bendiga. Amén. Y eso, créanme usted, va a ser una bendición en su matrimonio. Yo quería acotar algo. Yo quería acotar algo. Una vez dijo un pastor, bueno, esto lo escuché el Señor en un mensaje en la radio. Hablaba de lo mismo, de la relación sexual en el matrimonio, ya sea gente del mundo o gente cristiana, porque en el fondo hacen la misma función. Pero ¿cuál es el problema? Que la gente de afuera es desordenada, ¿cierto? Sí. Así como decía la palabra de Dios, con pasiones desordenadas, ¿cierto? El Señor dio ejemplos ahí, da en la Biblia cómo tiene que comportarse el hombre con la mujer, ¿cierto? Pero dice que cuando, este pastor decía que cuando el matrimonio va al acto, lo que menos se acuerdan es de Dios. Porque antes de ir a aquella relación, como matrimonio, si son cristianos, deberían orar al Señor para que esa relación no se distorsione. ¿En qué sentido? En lo que dice usted recién, porque de repente se meten pensamientos que nada que ver, distorsionan lo bueno. Y por lo menos, y si hay alguna enfermedad, algún impedimento, con mayor razón, orar al Señor como matrimonio. Y eso es lo que menos se aplica hoy en día. Claro, porque mucha gente ve la relación como algo, como es algo íntimo, entre dos personas, secreto, digámoslo así. Que muchos lo vean como un acto así, como voy a orar al Señor antes de que va a estar en la carne. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Cómo si vienen a escuchar si estoy aquí en la carne, estoy carnal? No, hermano, eso no es carnal. Amén. Eso es natural, eso lo dio el Señor, eso es un regalo del Señor. Usted no puede ver su relación con su esposa como un acto carnal. Usted tiene que verlo como una bendición de Dios. Que Dios lo bendiga. Por lo tanto, usted fácilmente puede orar antes o orar después de estar con su esposa o con su esposo. Que Dios lo bendiga. Amén. Amén. Es un buen consejo. Porque decía el pastor también que había muchos matrimonios dentro de la iglesia que llegaban al extremo. Y al llegar al extremo se comportan tal cual como la gente de afuera. Claro. Y eso pasa a ser también fornicación. Eso es fornicación. Eso es fornicación y laxismo. El obrador fuerte. En algunos lados se toma como fornicación y en otros lados, como en el texto que acabamos de leer, se toma como laxismo. Que Dios nos bendiga. Bueno, el día el Señor nos dio esta enseñanza. Ahora, fíjese bien, cada uno de nosotros observa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, de pecado, como los gentiles que no conocen a Dios. Punto 1. Ahí habló de la relación personal e íntima de una pareja. Que Dios nos bendiga. Ahora, fíjese bien, que ninguno agravie ni engañe en nada a quién, a su hermano. ¿Está buena? Escuche bien. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Fíjese bien, aquí ya no está hablando de algo íntimo, sino que está hablando de algo público. De algo público. O sea, pasó de lo más íntimo a lo más público. ¿Se da cuenta? O sea, los dos extremos. Es decir, toda nuestra vida tiene que estar en santificación. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Ahora, lo que me preocupa es lo que viene después. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios es vengador de todo.
Bendito sea el nombre. ¿Se da cuenta? Que tremendo. Tremendo. O sea, toda nuestra existencia tiene que ser santificada para Dios. Desde lo más íntimo hasta lo más público. Amén. ¿Ven? Todo. Por eso que nosotros tenemos, como decía Eclesiastés, guarda tu pie antes de entrar a la casa del Señor. ¿Cierto? Guarda tu pie, o sea, ten cuidado. Actúa con prudencia. Actúe usted con prudencia siempre. Sea prudente, no llegue y hambre. Sea prudente, ¿cierto? Que el Señor nos bendiga. En relacionarse con sus hermanos, sea prudente. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén, hermanos. Eso nos va a llevar a santificar. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. Vamos a pasar a otro. Ahora, Dios no nos deja solo en la santificación. No es algo que usted va a hacer a través de la sangre de Cristo. Ya hemos dicho que Dios nos va a santificar. Pero ahora sí, más allá, Dios nos da una bendición tremenda para asegurar nuestra santificación. Porque somos tan malos para santificar y tan difíciles, que Dios sabe que somos difíciles. Él dice lo siguiente, Él nos entrega lo siguiente, dice: la santificación es una transformación del creyente. Claro, porque imagínense, antes estábamos en el mundo muertos en delitos y en pecado. Lo único que sabíamos hacer es lo malo, ¿sí o no? Inclinados. Entonces, y llegar, ¿cierto?, a la casa del Señor y santificarnos y hacer no lo malo, sino lo bueno, eso necesita una transformación en nuestra vida. Que Dios nos bendiga. Entonces, la santificación es una transformación del creyente, pero aquí está lo lindo, que es producida por el Espíritu Santo. Amén. O sea, ¿quién nos va a llevar a esa santificación? ¿Quién nos va a producir eso en nuestra vida? El Espíritu Santo. Por eso es importante que usted busque el Espíritu Santo en su vida, que sea lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. En la cual el fruto de santidad es el resultado. O sea, el Espíritu Santo nos va a dar un fruto que es de santidad. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que el Señor dijo que podíamos ser santos como Él es santo. Que Dios lo bendiga. Mire, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, versos 22 y 23. Eso lo tocamos ayer en el mensaje. Amén. Que Dios lo bendiga. Ya pasamos ya los textos complicados. El tema un poco complicado, ¿no? Pero pasa. Siempre es complicado hablar de esos temas. Complicado. No es fácil. Que Dios nos bendiga. Pero es bueno que se toquen. Amén. En muchas iglesias no se tocan estas cosas. Y es más fácil decir a la manera: no, mire, si es su esposo. Ustedes tienen derecho a hacer lo que ustedes quieran. Si total, son los dos una sola carne. A mí lo que siempre me llama la atención, hermano, la versión que no siempre me recortado, el hecho sin mancilla. Exactamente. Amén. Ese también habla de lo mismo. Para la versión. Gloria a Dios para siempre. Dios le bendiga. Entonces, Gálatas 5, 22, 23 dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjese bien en los frutos de lo que da el Espíritu, a dónde apuntan. Si uno, hermano, uno tiene que ver a dónde apuntan estos frutos. A ver si alguien me puede decir a qué parte de nuestra vida o a qué parte de nuestro ser apuntan estos espíritus, estos frutos. Vamos a analizar. El amor ataca un área de nuestra vida. Si llenamos esa área de nuestra vida de amor, ¿cierto?, vamos a tener esa bendición. Un gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Dios lo bendiga. O sea, si usted tiene esas cosas, no hay ninguna ley que lo condene. Contra tales cosas, usted no será preso de ninguna ley. Será completamente libre. Que se lo bendiga. A ver. Ahora, fíjense bien. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, son frutos que atacan el carácter de nuestra vida. Fíjese bien. Fíjese bien. Ataca todo lo que es el carácter nuestro. Todo lo que es interno en nuestras vidas. Fíjese bien. El amor va a atacar nuestro carácter. Si nuestro carácter hay amor, si actuamos con amor, con gozo, actúa en nuestro carácter, del gozo no actúa en nuestro carácter. ¿Amén? La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, todo ataca dentro de lo que es el carácter del hombre. La mansedumbre, fíjese bien, la templanza. Que Dios nos bendiga. Y todo eso, ¿cierto?, nos va a llevar a qué cosa? A santificarnos. Porque si tenemos un carácter con esas cualidades, ¿qué vamos a tener en nuestra vida? Santificación. Que Dios nos bendiga. Amén. Por eso es importante entrar, ¿cierto?, en el área, ¿cierto?, del Señor y dejarse, ¿cierto?, rodear por el Espíritu Santo en nuestra vida. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Ahora, la santificación, ¿cierto?, de nuestra vida está vinculada plenamente con Cristo, totalmente con Cristo. Cristo nos demostró, ¿cierto?, que un hombre común, con las pasiones y los problemas que nosotros tenemos, sí podemos entrar en santificación. Que Dios nos bendiga. Veamos Gálatas 2:20. El mismo Gálatas, pero capítulo 2, versículo 20. Vamos a analizar unas palabras del apóstol Pablo que muchos se repiten en la iglesia, en los mensajes. Uno prácticamente casi no pasa mucho tiempo de los mensajes cuando salimos con esta frase célebre, esta palabra viva que nos da, ¿cierto?, el apóstol Pablo en Gálatas. Que Dios nos bendiga. A ver quién me la puede leer. Amén. Amén, hermano. El árbol, Dios me bendiga. Amén. En el nombre del Señor dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Que Dios nos bendiga. Fíjese bien. Dice: con Cristo estoy justamente crucificado. Que Dios nos bendiga. Esa es la clave total de nuestra vida. ¿Usted se quiere crucificar justamente con Cristo? Amén. Pero ¿sabe? Lo que pasa es que Cristo se crucificó por un motivo. Dice que Él se crucificó y permitió que crucificara por amor a nosotros, que ni siquiera nosotros habíamos nacido en ese tiempo. Que Dios lo bendiga. O sea, ni nos conocía. Obviamente que usted no nos vamos a crucificar acá afuera, porque si no nos iríamos todos presos. ¿Cierto? No nos vamos a crucificar porque tampoco sería. Pero esto tiene un significado. La crucifixión representa el sacrificio. Amén. El sacrificio de Cristo. Entonces la pregunta, vamos a cambiar, no vamos a decir, ¿sería usted crucificado por alguien? Sino, podríamos decir, ¿podría usted sacrificarse por otro? Silencio absoluto. Ah, no. ¿Está solo?
¿No le gustó la pregunta, hermano? Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, el apóstol dijo, yo me crucifiqué con Cristo. O sea, yo me sacrifiqué juntamente con Cristo. Entonces la pregunta es, ¿podría usted, ya que la crucifixión es un sacrificio, ¿podría usted sacrificarse por otro? Es muy difícil. Es difícil, ¿cierto? Que se lo bendiga. Pero miren lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Ah? Sí podemos hacerlo. Sí. Y eso lo produce el amor, la santificación. Que Dios nos bendiga. Va a venir algo, va a venir alguien y va a hacer algo contra usted, lo va a calumniar, va a trapear el piso con usted, va a sacar un brillo. La falta de ese nivel de brillo. Sí, lo hace. ¿Ah? Sí, lo hace. Va a sacar un brillo con usted, hermano, ahí. ¿Y usted qué va a hacer? Se va a parar y va a borrar. Nunca. Usted, con mansedumbre, con templanza, usted sirve a Jesucristo y se sacrifica por él. Qué lindo. Eso es lo que no hemos aprendido. Parte de nuestra santificación es permitir que pasen por la vida de nosotros. ¡Ay, no me voy a pasar ahí! A mí nadie me puede pasar a llevar. ¿Ah? Oiga, usted, hijo de Dios, déjese pasar a llevar. Déjelo al Señor. Es necesario. Es necesario para que crezcamos. Ahora, dice acá arriba, más arriba decía bien claro, que nadie agravie a su hermano, porque Cristo es vengador. Él vengará. Él hará por usted. Pero usted no tiene que tomar una actitud de decir, ya no lo voy a dejar, pero ¿ah? El Señor se va a encargar de ti y se va a empezar a usted todos los días a mirar a ver qué le va a pasar. Si le pasa algo, no le va. Y si no le pasa nada, se va a sentir mal. Que Dios lo bendiga. Si no es que usted se lo deja al Señor y se olvidó. ¿No sabe cuál es el problema? Que en nuestro corazón hay tan poca santidad, tan poca santificación. Nuestra mente, nuestros actos son tienen tan poca santificación en Dios, que el impulso de querer vengarse y de querer hacer algo lo impulsa. ¿Sí o no? Y ese es el problema, el por qué, ¿cierto?, no somos capaces, ¿cierto?, de que a pesar de que hay gente que no busca, o de que no, o un hermano en un momento de debilidad, en un momento a lo mejor que no lo pensaba, hizo algo contrario y hacemos de eso, ¿cierto?, una tremenda esfera, una tremenda bomba, y lo único que logramos es que la iglesia no tenga bendición. Que Dios lo bendiga. Dígame, hermano. No, que había un versículo que era bien unido con el que leímos recién, que Gálatas 5:24. 5:24, de Gálatas. Vamos, espérate. Si lo puede leer usted. 5:24. ¿Ah? No. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Sabes? ¿Es posible o no es posible? Es posible. Pero hay que crucificarse. Hay que crucificarse. Que el Señor lo bendiga. Fíjese bien. Vamos a entrar más adelante. Dice, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, el apóstol Pablo lo tenía clarito. Cristo vivía con él, pero él sabía que todavía estaba aquí en la tierra. Amén. ¿Cierto? Claro. Todavía estamos inmersos en este mundo. Y él lo sabía.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, todo lo que a él le venía, lo vivía en la fe de Cristo. O sea, venían, lo perseguían en la fe de Cristo. Venían, lo azotaban en la fe de Cristo. Venían, ¿cierto?, lo apedreaban en la fe de Cristo. Que se nos bendiga. Cristo también. Entonces, hermano, miren, aquí no hay nadie que haya apedreado. ¿Hay alguien que le haya tirado fuera? ¿Hay alguien que no hayamos agarrado a su caso? 40 menos 1. Ninguno, ¿sí? A lo más, a los unos por ahí habrán recibido alguna cachetada. No hace poco tiempo atrás, casi. Estuvo a punto. Pensé que me iba a llegar una cachetada. No, gracias a Dios. No, pasamos a la chaqueta. Querido bendiga. ¿Hay alguno aquí, cierto, que no haya pasado, que haya pasado esa cosa? Bueno, o sea, aquí, hermano, lo más que hemos pasado es que nos calumnian, que un desprecio, una mala mirada, una mala palabra. ¿Qué más puede ser? ¿Qué más puede ser? Desaires, ¿cierto? Puede ser un desaire. ¿Qué? Lo que nos pasó el domingo en el Puerto Rico. A ver. El domingo, ¿se acuerdan? Ah, la música. La música. ¿Cómo es la música? La música. Aquí a veces nos pone, esta música no. ¿Qué? ¿Y eso qué? Nada. ¿Va a dañar usted? ¿Le van a sacar un brazo? ¿Ah? ¿Le quitaron a Cristo del corazón por eso? No sé. Que el Señor bendiga. Que el Señor bendiga. Entonces, el apóstol lo tenía bien claro y decía: con Cristo estoy justamente crucificado. Todo lo que yo vivo lo voy a vivir en la fe. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que yo vivo, ¿cierto?, en la carne, todo lo que a mí me pase, lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó a mí y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién se entregó por mí? Cristo. ¿Quién me amó a mí? Cristo. Que el Señor bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Es como quien dice cuando el hermano dice, mientras esté bien yo y mi familia está todo bueno. ¿Cierto? Hay gente que es así. Me preocupo yo y mi familia y los demás. A mí me dice. Eso no es amor, pero no es bueno. Pero uno debe llevar eso al plano de Cristo y decir, mientras Cristo esté en mí, está todo bueno. Amén. Aunque pasen por arriba mío, no importa. Mientras Cristo vive en mí, está todo bueno. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ah? Mientras yo esté en el Evangelio sirviendo al Señor y amando al Señor, entonces está todo bueno. No importa lo demás. Dios se encarga del resto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Tiene problema? Dios se encarga de eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ir a tomar la santificación, ¿cierto? Como nosotros, como hijos del Señor, para santificarnos, como vemos que Cristo, ¿cierto?, relacionó todo lo que es su muerte y su crucifixión con la santificación de nuestra vida. Y vamos a tomar, ¿cierto?, un texto muy importante que le sirve mucho a los que se bautizan. ¿Cuántos es los que se van a bautizar esta mañana? 1, 2, 3, 4, 5. Falta uno. Faltan dos. Hermano, Jonathan, el nuevo, Ya. Y le van a bueno, no dejan estar trabajando con su esposo. Dios bendiga. Y aquí está mi María, que no la veía. Dios bendiga. Fuerza, me enseñan ahí. ¿Ya? Entonces, usted se va a recordar, entonces los que están en la red de se van a recordar este texto. ¿No hablan la Biblia todavía? Y mírenme para acá y díganme de qué habla esto. Romanos capítulo 6, del 1 al 23. No lo busquen y díganme Amén. si se acuerdan de quién es que habla. Amén. Se la bautizaron, ¿no? ¿Han venido a la clase? ¿Ya? Yo vi solamente una. Ya. No, vea. Entonces la vamos a castigar. Que sea la bendiga. Bueno, entonces es bueno que esté hoy día acá porque le va a servir esta clase. Bendito sea el nombre. A ver, hermano Christopher, ¿me puede decir de qué habla Romanos 6, del 1 al 12? ¿Del 1 al 23? Muerto al pecado.
ese, O sea, es bueno estar muerto al pecado, pero hay eso. lo que pasa es que se muere el viejo hombre y nace el Ya, nuevo hombre. perfecto, excelente. Bien, ¿qué Nacer más? para Cristo. Nacer para Cristo. Habla de la muerte y la resurrección, ¿cierto? De nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos entonces a buscar Romanos 1, Romanos capítulo 6, del versículo 1 al 23. Y va a ver que esta acción, ¿cierto?, de la muerte de Cristo, de la sepultación de su cuerpo, ¿cierto?, en el agua, usted representa, ¿cierto?, la muerte de Cristo. Y cuando usted lo sacan del agua, representa ¿qué cosa? La resurrección. Pero va a resucitar para santificación. Amén. Que Dios bendiga. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dios bendiga a los niños. 9. Un adolescencito. Ya. Entonces, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna Pregunta. manera. En ninguna manera. Como contesto, ¿no? Síganlo conmigo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. En ninguna manera. No hay ninguna manera que eso tenga relación entre sí. Entonces, ya de entrada, el Señor nos habla y nos dice que debemos santificarnos, que no haya pecado en nosotros, para que abunde la gracia de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gracias, Dios les bendiga. Sigamos. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿a qué murió? Al pecado. Al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? No puede vivir en el pecado si murió al pecado. Dios nos bendiga. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ya que habla del bautismo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Ven? Cumple la misma misión. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. O sea, los que se van a bautizar van a morir. Amén. No se asusten, sí, espiritualmente hablando. No se asusten. Que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Por qué? Dice, somos sepultados juntamente con Él para la muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué cosa? Vida nueva. Vida nueva. ¿Da cuenta, no? O sea, en una vida nueva y en una vida constante de santificación. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Bendito sea el nombre de Dios. Sigamos. ¿Dónde quedé? En el 5. En el 5. No, en el 4. Vamos, nos toca leer el 5, eso es lo que dice. Sí. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, si fuimos sepultados en el agua para representar la muerte de Cristo, también seremos levantados representando su resurrección. Amén. Entonces usted va a resucitar para Cristo. Amén. Entonces de aquí para adelante, hermano, usted tiene que santificarse en el Señor. ¿Ah? De aquí para adelante yo me santifico para el Señor, el mío tiene que entrar en esas cosas, tengo que vivir para Cristo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Bendito sea el nombre. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿cuántos van a crucificar al viejo? Amén. ¿Cuántos van a crucificar a la vieja? Que el Señor nos bendiga. Deje a la vieja crucificarla, o sea, sepultada. No haya sepultada, no. Que el Señor nos bendiga. Esto, que tener cuidado cuando uno habla. Algunos pueden tomarlo literal. Dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo del pecado, la naturaleza pecaminosa del hombre, de la mujer. Nosotros somos inclinados al mal, ¿sí o no? ¿Qué es más fácil? ¿Hacer lo bueno o lo malo? Lo malo. Siempre es más fácil hacer lo malo. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza humana es inclinada al mal. Eso la Biblia denomina cuerpo del pecado.
Que Dios lo bendiga. Pero dice aquí, a fin de que sea destruido. Y esa palabra destruido no significa aniquilado o eliminado, sino que significa privado de poder. O sea, cuando usted se bautice, hermano, su nivel espiritual sube, ¿cierto? Y esa naturaleza pecaminosa baja. Y queda privada de poder, no tiene dominio sobre usted. ¿Cuántos dicen ustedes? ¿Cuántos dicen, mi naturaleza pecaminosa no tiene dominio sobre mí? ¿Lo dice o no lo dice? La naturaleza pecaminosa en mi vida no tiene dominio sobre mí. Pero que se note, hermano, por favor. Que se note. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que se note. Gloria al Señor. Que cuando venga el problema, no nos salga la vieja. Me refiero a la vieja criatura. Amén. Cuando venga alguien contra nosotros, no actuemos como la vieja criatura. Que Dios nos bendiga. No, me saque. Que Dios nos bendiga. Estoy hablando de la vieja criatura. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces usted no puede actuar como antes. Tiene que actuar como ahora, como cristiano, como hijo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con nuestro pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, usted murió en Cristo, resucitó, ya es justificado, sus pecados fueron justificados. Y ya no hay más memoria de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor bendiga. Y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con Él. O sea, si usted, ¿cierto?, murió en Cristo y después que se levante, tiene que vivir con Él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos viven con Cristo? Algunos ni lo saludan en la mañana, Cristo. Entonces usted debe levantarse en la mañana con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Debe sentarse a desayunar con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Cuando salga a trabajar, salga con Cristo a trabajar. Trabaje con Cristo en su trabajo y le va a ir bien. ¿Cuántos dicen amén? Su trabajo va a ser prosperado. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor bendiga. Cuando vaya a almorzar, almuerce con Cristo. Que Dios lo bendiga. Pero algunos no se acuerdan de Cristo. Pasan todo el día ni una seña al Señor cambiada. ¿Ah? ¿Cómo dice que vive con Cristo? No le mandan ni un telegrama al Señor. Ayúdame, Señor, gracias. Vale. Telegrama. ¿Ah? El día jueves no hay ninguno de telegrama al Señor. Que Dios nos bendiga. ¿Cómo? Tenemos que vivir con Él. Que el Señor nos bendiga. Dice, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. ¿Cuánto dice la Biblia? Cristo ya no muere. O sea, Cristo murió, al tercer día resucitó y ya no muere. Tiene vida eterna. ¿Cuánto dice la Biblia? La muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. ¿Cuántos viven para Dios? Amén. Así también vosotros, considerados muertos al pecado. ¿Cuántos están muertos al pecado? Amén. Algunos están medio moribundos todavía. O están agonizando. No, hermano, tenemos que morir al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Morir al pecado. Dele carta de defunción al pecado. Dice, el pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Cristo vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Es tremendo este capítulo, me encanta. Así también vosotros considerados muertos al pecado. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Se da cuenta? O sea, no podemos poner el pecado nosotros, sino irremediablemente vamos a obedecer. ¿Qué pues?
porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. ¿Qué significa esto? Antes los que pecaban en la ley, ¿qué les pasaba? Eran muertos, ¿cierto? Usted ve los sacerdotes, digo, si no se santificaban, tenían que sacarlos para afuera, amarrados de una mano. Dios lo bendiga. Yo me imagino el pueblo cuando caía un sacerdote muerto, gozo más que murió. ¿A quién mantenemos? A mí no, por favor. Que Dios lo bendiga. ¿Ya? Pero sin embargo, ¿cierto? Ahora en la gracia, estamos en la gracia, ¿sí? Jesucristo nos justifica el pecado. Y será, ¿cierto?, una razón de que porque Cristo nos justifica, entonces tendremos puerta abierta para pecar. De ninguna manera. Porque culpables del juicio son. Amén. Dios conoce las intenciones del corazón y los pensamientos de nuestra vida. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos? ¿Sois esclavos de a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Si usted obedece al pecado, se hace esclavo del pecado y se hace esclavo para la muerte. Amén. Así como alguien que se hace esclavo de alguien, tiene que obedecerle para bien y para mal. Que se nos bendiga. Amén. Y nosotros que sabemos que el pecado lo único que trae es muerte. Por lo tanto, si usted obedece al pecado y se hace esclavo del pecado, es para muerte. O sea, es para muerte, sea del pecado para muerte. O sea, la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y esto damos gracias al Señor, que habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Cuántos siervos de la justicia hay? ¿Hay siervos de la justicia? Amén. Amén. Gloria al Señor. Entonces, eso es, ¿cierto?, la santificación. ¿Nos va quedando un poquito? No, queda 15 veces. Poquito. Cuarto de la cosa. Sigamos un poquito. Sigamos analizando este capítulo que es hermoso. El 19 nos dice lo siguiente. Ahora, Pablo, ¿cierto?, cambia un poco y nos habla y dice: hablo ¿cómo habla? Como humano. Dios me diga, como un hombre común y corriente. Por vuestra humana debilidad. O sea, él sabe, ¿cierto?, y habla, ¿cierto?, a los que son débiles. Así que como para iniquidad, presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Está bien? O sea, dice, yo les hablo ahora como humano. Y como humano les digo, así como presentasteis vuestros cuerpos para servir al pecado, entonces ahora presenta tu cuerpo para servir a la justicia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que Dios nos bendiga. Para servir a la justicia, o sea, para servir a la palabra del Señor, para obedecer a la palabra del Señor. ¿Ya? Que Dios nos bendiga. O sea, Dios no quiere que seamos justicieros, es otra cosa. ¿Ya? Porque a algunos les encanta meterse en los problemas de otros. ¿Ah? Cuando hay injusticia con otros hermanos, salen por ahí defendiendo y en vez de arreglar las cosas, las hacen peor. Es Dios el que hace la justicia. ¿Cuánto dicen amén? Pero nosotros tenemos que practicarla, o sea, en nuestra vida, cada cual en su posición, en su lugar, donde esté, practique justicia. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Que Dios nos bendiga. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas
de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Que Dios nos bendiga. Fíjense bien, cuando antes estábamos en el mundo y pecábamos a diestra y siniestra y no teníamos conocimiento de la Escritura, muchos de los pecados que cometíamos, ¿cierto?, eran por ignorancia. ¿Amén? Y nos hacían libres de algunas cosas aquí. Pero, ¿qué ganancia había si al fin de esa inocencia o a través de esa ignorar la Escritura o de ignorar la justicia, igual íbamos a la muerte? ¿Qué ganancia había? Ninguna. Amén. Una vez escuché a un hermano que dijo, hermano, ¿sabe qué? Yo prefería haber estado en el mundo, ¿no? Porque ahora que conozco la palabra y la misma palabra me condena ahora. Entonces ahora estoy obligado a obedecer la palabra. Ese hermano nunca leyó la Escritura. Y se lo bendiga. Claro, él era libre en ciertos aspectos, porque no lo conocía. Pero igual su vida iba a ir, ¿cierto?, a un destino de muerte. Amén. Ganancia no tenía ninguna. Ahora, no somos esclavos del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No somos esclavos del pecado, pero somos esclavos de la palabra. ¿Sí o no? Amén. Pero esto sí trae fruto. ¿Por qué? Porque nos trae vida eterna y nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Que se nos bendiga. O sea, estar en el mundo, hermano, y ser libre y hacer lo que usted quiera, es igual como el perro callejero que se cree libre, que no tiene amo, no tiene nada, pero anda con la soga en el cuello. No sé si me entienden. Amén. O sea, cree que es libre, pero más que alguien le agarre la cuerda y ya no es libre. ¿Entendió? Que Dios lo bendiga. Por eso el apóstol Pablo dice en la siguiente: porque cuando eres esclavo del pecado, erais libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora vos avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Se da cuenta? No tenía ningún fruto. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Cuántos son siervos de Dios? Amén. Siervo significa esclavo. ¿Cuántos esclavos de Dios hay? Amén. Entonces, podríamos leerlo de la siguiente manera: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, libres del pecado, y hechos esclavos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Que Dios nos bendiga. ¿Ve? La santificación y al final la vida eterna. Sin santificación habrá vida eterna de ninguna manera. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Santificar. Vivir en santidad. Buscar a Cristo. Que Dios lo bendiga. Amén. Vamos a buscar algunos textos. Me gustaría que los hermanos me ayudaran. Mi hermano Israel. Dios bendiga a Israel. Amén. Amén. Me va a buscar en Gálatas 5:10. Mi hermano Christopher me va a buscar en Gálatas también, pero 6:10. Mi hermana Margarita me va a buscar en Efesios 4:17. Y mi hermano Raúl me va a buscar en Efesios 6:18. ¿Tienen los dos Biblias ahí? Sí. Sí, ya. Gloria al Señor. Tenemos 4, ¿sí? Aquí está bien. Ya, ¿qué? Hermano Israel, Gálatas 5:10. Lea fuerte y claro. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que
que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Amén. Que bien lo bendiga. Fíjese bien. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiere que sea. Dios lo bendiga. Amén. Nada ni nadie tiene que movernos, ¿cierto?, del pensamiento que Cristo ha puesto en nuestras vidas. Nada ni nadie tiene que movernos de hacer el bien y de buscar la santidad en Cristo. Y si alguien viene y nos perturba con situaciones, con problemas, dificultades, usted lo deja al Señor, porque ese llevará sentencia quien quiera que sea. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, una pregunta, ¿usted debe preocuparse cuando alguien le hace algo contra usted? No, pues no. ¿Alguien debe preocuparse cuando alguien lo calumnia? No se preocupe, deje que el diablo ruja. Se cree león. Padre, amén. Deje que el diablo ruja porque se cree león. Porque el único león de la tribu de Judá es el Señor. ¿Cuánto es el Él es como león rugiente, pero el Señor es el león de la tribu. Bendito sea su nombre. Entonces déjenlo. Entonces no se preocupe. Cuando alguien lo persiga, que no tenga problemas, ¿tiene que preocuparse? No. Él llevará su propia sentencia. Y ahora, si Dios tiene misericordia de mí, gloria a Dios, ganó mi hermano. Amén. Para la gloria del Señor. Gálatas 6:10. Mano Cristo. Gálatas 6:10. En el nombre del Señor Jesucristo, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. Esos son los pasos que tenemos que dar. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Oye, hermano, en cuanto vea usted la oportunidad de hacer algo bueno, hágalo. Amén. Amén o no. Amén. Hagamos bien a todos. Mayormente a los de la familia de la fe. O sea, hermanos, sí. A uno le gusta hacer el bien a los de afuera, ¿no? Y a los de la casa, a los de su familia de la fe. Somos una familia nosotros, ¿no? Somos familia de la fe. ¿Cómo nos vamos a andar buscando la caída unos con otros? No es posible. Entonces, así que apenas tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, hagamos el bien. Y mayormente a los de la familia de la fe. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga. Efesios 4:17. Esto pues digo, y les quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Amén. Que Dios nos bendiga. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Que Dios nos bendiga. A veces, hermanos, nosotros se nos viene el pensamiento, ni siquiera nos meditamos y llegamos y actuamos. No. Nosotros tenemos que primero meditar si lo que vamos a hacer es de bendición o no. Amén. No podemos andar haciendo lo primero que se nos venga a la cabeza. Tenemos que meditar. Recuerden que somos personas inclinadas al mal. No porque usted sirva al Señor, esté aquí, sienta la presencia de Dios y esté gozoso y no, usted va a ser infalible. No. Siempre hay que meditar lo que usted va a hacer. No puede usted estar haciendo, ¿cierto?, lo que se le venga a la mente, porque usted no es un gentil, usted es un hijo de Dios. Y todo lo que usted haga tiene que hacerlo para la gloria del Señor, en el amor del Señor y en santidad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Efesios 6:18. 6:18. ¿Quién lo dice, hermano Raúl? No, bueno, grande este versículo porque llega, es bueno. Ya, qué bueno. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo se refiere, Amén. y velando en ello con toda perseverancia
y súplica por todos los santos. Gracias. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por su problema. No dice así, ¿cierto? Por su problema. Por todos los Por su familia. Tampoco dice por la familia. Por el hermano que usted quiere. Tampoco dice. Por el hermano que le agrada, su compadre, su comadre. Tampoco, ¿no? Que Dios nos bendiga. Por todos los santos, por todos los hermanos. ¿Cuántos? Y suplican y lloran al Señor en el Espíritu con toda perseverancia por sus hermanos. ¿Quién lo hace? A veces hacemos una oracióncita tibia, así, Señor, te pido por mi hermano. Esto mañoso, hermano, pero ahí está, Señor, levántame. Que el Señor lo bendiga. Señor, te pido por mi hermano, le gusta buscar problemas, ¿no? Pero bueno, te pedimos, ¿no? Una oración de mala gana. Señor, te pedimos por el hermano, Señor, tráigalo, Señor. Y pasamos a lo otro. Jesús dice que nosotros, con toda oración, en todo tiempo y toda oración, suplicando en el Espíritu, velando en ello, o sea, no solo una, sino que hay que velar de lento, con toda perseverancia, constantemente, con súplica, por todos los santos. Dios los bendiga. Amén. Entonces, apenas tenga oportunidad, usted se tiene que poner las pilas. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y eso nos va a llevar a santidad. Nos vamos a servir uno a otro. La iglesia va a crecer. Cuando una iglesia camina en santidad, es una iglesia que crece, que tiene poder. Amén. Que Dios la bendice. Que Dios nos bendiga. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, hasta aquí la palabra del Señor. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Pero de su palabra. Así que Dios nos bendiga.